Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba, Manuel Rivera y Andrew Enríquez. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de qué ondas con los que nos han contado de El Salvador. Exactamente. yo creo que todos tenemos ideas colectivas que todos, casi que en modo conspiranoico, hemos decidido decir que son verdades, pero resulta que no. Las aceptamos incluso como verdades. Vivimos con ellas como que son parte realmente de nosotros, de nuestra historia. Pero resulta que tal vez nunca existieron. O no pasaron de esa manera. Entonces, justamente de todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Exactamente. Vamos a tocar el primer punto y creo que este es bastante... bueno, creo que todos los puntos que vamos a tocar van a llevarnos a decir... creer o no creer. Y así pasó. Entonces me mintieron. No es que le mintieron. Lo que pasa es que recuerden, algunas cosas se miran tan rápido que no da tiempo a abarcarlas y por eso. Entonces el primer punto es los pipiles. La mayoría de todos nosotros, los salvadoreños, nos identificamos con los pipiles. Entonces a uno le dice, pipil, sí, pipil. Pero les pregunto. Nos preguntamos, me pregunto. Bueno, con esto de Salvador, de creencia, uno empieza todos los salvadoreños. Vamos a hablar salvadoreños del actual territorio del Salvador, porque vamos a tocar temas que en El Salvador no existía. Pero bien, todos los salvadoreños somos pipiles y la respuesta es que no. Porque, bueno, para empezar, vamos a empezar ahí. ¿Quiénes eran los pipiles? Los pipiles eran un grupo de indígenas nahuas. No específicamente solo los pipiles son nahuas. En México, bueno, desde México se da la migración de los nahuas alrededor del siglo XI y siglo XII. Y es allí donde vienen y habitan las tierras que hoy conocemos como El Salvador, pero no todo El Salvador. Hay una frontera específica y delimitada que es el río Lempa. Una frontera natural. Una enorme frontera natural. Sí, yo imagino como que llegó el primero, ¿verdad? Y dijo, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Ahí está un río. Y tremendo río. Creo que ahorita lo vemos cuando pasamos chiquitos, pero en su momento enorme. Entonces, hasta allí. Y el pipiles, bueno, es un mito dentro de un mito. Cuando yo estuve leyendo la fuente sobre eso, sí, totalmente. Porque la palabra pipil viene de pipiltzin, que significa niño. Entonces, se cree comúnmente dentro del mito, que los tlaxcaltecas que vinieron con Pedro de Alvarado a la región del Salvador, del actual Salvador, se sorprendieron porque ellos hablaban náhuatl. Y nosotros, o sea, los pipiles acá, los digo nosotros porque así soy de San Salvador, ya vamos a delimitar la frontera, se habla náhuatl sin la L. Entonces hay una diferencia y hay palabras que no se parecen y se pronuncian distinto, pero significan lo mismo. Xochitl es un ejemplo y aquí sería en náhuatl Suchit. Y ya, entonces... cuando esa pronunciación... lo practiqué toda la noche. C2 de náhuatl. Presumiendo que fue a clases. Sí, ya me descubrí. No, sí, fui a clases de náhuatl. Saludos a los tamachtiani que se encargan de esa gran labor. Pero volviendo al punto. Entonces los tlaxcaltecas vienen y se encuentran a los pipiles hablando náhuatl y no náhuatl. Entonces ellos se cree, este es el mito, que ellos peyorativamente les dicen pipiles, o sea, porque hablan tosco el náhuatl, que no hablan el náhuatl que hablan como niños, hablan como bebés. Entonces, ahora yo descubrí con la fuente, Hugo Díaz, que es un arqueólogo, buenísima fuente, lo pueden buscar. Él menciona que no, que los tlaxcaltecas dijeron la palabra pipiles porque en México también existían pipiles, en Guatemala hay pipiles. Entonces, pero ellos lo hicieron no de una manera peyorativa, sino de una manera de decir, son descendientes de los antepasados, de los ancestros. Entonces mostraban esa reverencia y ese respeto. Y incluso con los izalcos, ellos llaman Tecpan Itztalco a los de Izalco, a los primeros que tuvieron como el enfrentamiento. Y el Tecpan viene del templo, entonces es algo sagrado. Entonces vamos allá a romper ese mito de que no es un peyorativo el pipil y se les puede llamar, pero la mayoría está rompiendo por dejarles de decir pipiles y simplemente nahuablantes del El Salvador actuales. Partiendo por eso son los pipiles. Los pipiles nahuablantes sin la L, ¿verdad? Nahuablantes, exactamente. Nahuablantes. Okay. Entonces, los nahuas, los pipiles,
vivieron aproximadamente desde lo que es el río Lempa, bajando por Chalatenango. Los voy a ubicar un poquito con los departamentos si tienen un mapa a la mano. Bajando todo Chalatenango hasta Cabañas y bajando todo San Vicente. Todo siguiendo el río Lempa. Cabales era la frontera. ¿Con quiénes? Con otro grupo de habitantes de El Salvador antes de la conquista, que eran los lencas. Del territorio salvadoreño. El territorio salvadoreño. Los lencas. Y aún así no podemos solo decir pipiles y lencas, porque existieron potones, cacahuiras o cacaoperas, xincas, mayas chortís, mayas pocomanes, chortegas, que están distribuidos en todo el actual territorio de El Salvador, y por ende no podemos decir que todos los salvadoreños somos pipiles. Wow. Incluso sería excluir realmente a esos pueblos nativos que estaban en ese territorio. Exactamente. Sería, y bueno, invisibilizarlos, ¿no? La palabra que algunas veces da miedo usarla, ¿verdad? Pero sí invisibilizan a esos grupos. Y aquí creo que podemos complementarlo con el episodio pasado de los que actualmente hablamos español, hablamos náhuatl y hablamos lenca. Entonces, la mezcla de todo un poco. Y justamente de un personaje que leyendo un poco acerca de que si es pipil, que si es tal cosa, pero resulta que ese personaje nunca existió. Y estamos hablando de Atlacat. Y yo tengo una historia interesante con Atlacat. Recuerdo, ya está en 5º o 4º grado, teníamos nuestro libro de sociales, era una libreta grande gris. O sea, sin colores. Y a mí me encantaba. O sea, yo leía sociales. Entonces, había una parte de personajes de la historia de El Salvador. Y estaba en grande Atlacat. Y yo recuerdo, yo el libro de sociales yo lo leía por diversión. Y también un poco por ir adelantada con las clases y hacerme ver como que yo era la que súper leía. Sí sé. Acá autofunándome. Sí sé. Ese era yo. Entonces, recuerdo leer y yo, no puede ser, qué increíble ese ser humano. Y yo recuerdo que, o sea, toda la gente decía, o sea, hubo una tarea, algo así, de querer decir como personajes que nos inspiran o personas que nos inspiran y todos. Mi papá, no sé quién. Y yo, Atlacat. Entonces, pasan los años y yo así, Atlacat. Entro a la U y me topo con en una charla. Mencionan Atlacat nunca existe. Y yo, ¿cómo? ¿Perdón? Y yo, ¿cómo? Excuse me puede repetir lo que acaba de decir? Entonces, o sea, yo tipo, ¿cómo que Batman no existe? Esa fui yo. Me sentí como niña que se enteró que Santa Claus nunca existió. ¿Y qué no pasó? existe Santa. No, mentira, que sí, Vamos a poner un trigger warning de edades por si tenemos menores presentes que aún vamos a decir que Santa sí existe. Y se escucharon, lo lamentamos mucho. Las disculpas del caso. Pero resulta, todo eso nace de una mala traducción, básicamente de un teléfono descompuesto. Porque resulta, lo voy a leer y disculpen mi francés, Abad, etiné, la cosa que era... Bueno, con ella no fue a clases de francés. En la carrera cruzamos francés, pero me fue muy mal, pero la pasé. Resulta que este sacerdote francés, que es considerado uno de los pioneros dentro del estudio de la arqueología y la etnología de la historia precolombina, estaba haciendo una traducción de unos libros, de unos escritos cachiqueles allá en 1586-87, algunas fuentes varían de este dato. Entonces resulta que en el escrito se menciona a Tonatiuh, que es como los cachiqueles se referían a Alvarado. Cierto, Tonatiuh. O sea, es que el náhuatl. Perdón. Entonces menciona que Tonatiuh, gracias, partió del Chinché hacia Cuscatán, destruyendo a Atlacat a su paso. ¿Qué pasa? De que posiblemente este sacerdote francés, en su momento de traducir, por la ortografía náhuatl lo tradujo como Atlacat, refiriéndose a una persona, a un sujeto. Años después, en 1948, un guatemalteco, Adrián Recinos, viene y traduce este escrito cachiquel del español y se da cuenta de este error, de que realmente se refería a un lugar, se refería a la actual... la población de Escuintla en Guatemala y no una persona como tal. Entonces la traducción hubiera sido que Alvarado salió de
ese lugar y en su paso arrasó con la actual población de Escuintla, pero en la traducción se refirieron a ese lugar como un sujeto. Como un sujeto. Entonces nace esta bola y aunque se haya desmentido, ¿cómo rayos nosotros lo aceptamos como una verdad histórica? Pues tenemos que entrarnos en el contexto de los años 20, años 30 de El Salvador, que veamos y quiero que entendamos un poco esa lógica de esos estados recién formados que venían de entonces éramos españoles o nunca fuimos españoles y después la Unión Centroamericana, entonces somos centroamericanos pero ahora ya no somos centroamericanos, entonces ¿qué somos? Somos salvadoreños. Entonces en esta idea de formular una identidad nacional, porque aún habían personas que estaban con la idea de una Centroamérica unida y la verdad era algo que pues se sabía que no iba a ser una realidad. Entonces con la búsqueda de crear esa identidad pues nacen muchos de los símbolos patrios, la bandera, el escudo, el himno, y dentro de esto nace y rescatan a Tlacat, esta bola que se había creado, entonces lo crean como una imagen nacional. Un representante. Wow. Y también para tratarse de acercar un poco, alejándose, o sea, buscando de una imagen que se acercase a, pues, a cierta población. No solo las altas élites, sino que un indio, y arrancando eso, que todos venimos de lo que hablamos en el podcast anterior, de pues todos venimos de este mestizaje y todos somos pipiles. Entonces era de, pues todos nos podemos identificar con Atlacat. Inclusive, investigando un poco, me di cuenta que el escultor que hizo esa famosa escultura de Atlacat, la imagen que todos conocemos de Atlacat con el bracito alzado y la flecha, él creó la imagen simplemente en su mente. Entonces, él está haciendo fuera del país. Cuando él viene, está pasando todo esto. Entonces dicen, ese va a ser Tlacat. Y él, vaya, ok. Entonces, ¿cómo deja? Jalo. Sé que venimos de un teléfono descompuesto a ya se podría decir un chambre. Sí, un chambre mal contado. Y mal contado. No, o sea, mal contado. Es lo peor contado. O sea, eso es lo peor de todo. Y la delicadeza con tratar este tema, porque hay personas que, no, hombre, si uno les dice que no existía Tlacat, es como que no, ¿cómo vas a creer? Porque hasta se nombraron batallones con eso. Pero es que solo pensarlo, la importancia que tiene eso, porque te identificas vos como persona y de pronto que te digan que eso no existe, es como que ¿cómo que no existe? Ajá. Entonces, pues esa es la historia de Tlacat. Bueno, y fíjate que qué interesante, porque yo les traigo una de estas ideas que ha sido, pero que la tenemos pero arraigada bien feo, y es esta idea del mestizaje, de que aquí somos mestizos, y es que esta idea nace realmente pensando en que el salvadoreño es mestizo de indígena, que en este caso hasta podemos decir casi que de pipil, ¿verdad? Como escuchábamos. Específico. Casi que desde ese punto con españoles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que es una mentira bastante grande, debido a que como estábamos viendo en los capítulos anteriores, aquí en las cuestiones de que las luchas que se hicieron y todo eso, habían indígenas, estaban todos esos territorios que nos mencionaba Andrew, todos esos distintos grupos de indígenas, y habían también africanos entre esos grupos, ¿verdad? Porque se hizo todo esto, y de paso vienen y nos dicen que, no, aquí solo el pipil, y el español, y se hace el salvadoreño, ¿verdad? Y realmente no es, ya está la fórmula perfecta para crear el salvadoreño, ¿verdad? Entonces vienen y lo que hace esto es ocultarnos realmente la variedad cultural y étnica, porque no podemos decir racial, es incorrecto, es étnico, ¿verdad? Étnico, eso es lo que nos forma, ¿verdad? Y esto viene impulsado incluso por parte de élites, por gobernantes, por intelectuales, que entre ellos está la figura de David J. Guzmán. David J. Guzmán en sus escritos tenía mucho la intención de blanquear. También Barón Castro es otro de los que tenía mucha intención de blanquear. Y en sus textos, en las conclusiones de Barón Castro, en los escritos de David J. Guzmán, aparece mucho esta idea de que tanto porcentaje en El Salvador todavía es indígena, pero algunos españoles por ahí, pero la mayoría es mestiza y ¿verdad?
Y en algunos se llega a mencionar todavía grupos africanos, pero así como ya de forma muy peyorativa, e incluso con grupos indígenas, esa idea de que algunos se han adaptado bien, ¿verdad? A la... Todavía, ¿verdad? Entonces, y que se refuerza en los 20, digamos, porque hay muchos intelectuales, como digamos, hay pintores, hay literatos y todo eso. Y es esta idea, ¿verdad? Tan arraigada que incluso estamos en el país. En el 33, durante el gobierno de Martínez, salió una ley. Y esa ley popularmente se conoce como que prohibía a los afrodescendientes, a los africanos y todo eso aquí. Y realmente no es así. Prohibía la entrada, porque es una ley migratoria, prohibía la entrada al país de personas con descendencia africana, con descendencia árabe, asiáticos, entre otros grupos, ¿verdad? Y es una ley muy racista. Pero eso nos lleva a que en el país, o sea, estamos conformados por italianos, españoles, asiáticos, de Medio Oriente. Entonces hay una riqueza cultural que no se está aprovechando. Sí, y que es parte de nuestra identidad. Y respecto a eso, yo he visto comentarios en redes sociales, ya a mi edad, ya ni modo, pues me tocó abrir un TikTok. Y he visto comentarios porque, o sea, una persona afrodescendiente, colocha y todo, mostrando su ID y diciendo sí soy salvadoreña, o sea, porque la gente le pone ahí no, que en El Salvador no hay salvadoreños y que no. En El Salvador no hay salvadoreños. Perdón, que en El Salvador no hay gente de piel morena, no hay afrodescendientes. Y claro que sí. Y que no, que Martínez los echó y que no sé. Entonces, también ese es como algo que se nos ha contado. Es una mentira, o sea. Entonces, y un comentario que lo leí casi lloré porque decía, los historiadores dicen que en El Salvador no hay afrodescendientes. Y yo, no. ¿Quién? O sea, ¿Historiadores quién? No, yo le puse así, ¿verdad? Demuéstreme sus fuentes, por favor. Una batalla desde lo académico. Y justamente hay otro tema del cual es bastante complejo, es un tema bastante complejo para hablar y es el tema de 1932 y el levantamiento indígena campesino. Porque es un tema súper complejo, es un tema súper interesante de hablar y daría para hablar varios episodios porque hay muchos enfoques de estudio y justamente queremos hablar el día de hoy del 32 como un levantamiento comunista. Ok. Y algo que tengo que decir al respecto de eso es de que creo que es algo que poco a poco se está deconstruyendo porque a mí en mis clases de sociales no me tocó la versión de esas personas eran del Partido Comunista o que tenían una orientación comunista, sino que recuerdo bastante en mis libros sociales decía de que se creía que podría haber la posibilidad de que tal vez hubiera influencia y lo dejaban muy abierto. Y para resumir un poco, para contextualizar para las personas que tal vez no estemos muy ubicados en qué onda con el 32, básicamente fue un alzamiento entre los días 22 y 23, pues campesinos indígenas en los municipios de Huayúa, Navizalco y Salco, en esa zona de Sonsonate. También se movió ya después a la zona de La Libertad, incluso un poco en San Salvador y en zonas de Santa Ana. Entonces, todos sabemos más o menos de que tuvo una represión bastante violenta de parte del gobierno como respuesta a los actos de esas personas. Y pues justamente acá quiero rescatar una frase de Thomas Anderson, que es: el recuerdo del levantamiento es la causa del temor anticomunista casi paranoico que se ha apoderado de la nación desde entonces. Dicho temor se expresa en la acusación de comunista que se lanza contra cualquier movimiento de reforma por más modesto que sea. Entonces justamente esta línea básicamente narrativa de que el 32 fue un levantamiento de carácter comunista viene desde en el momento de la época, porque está justamente esto, la idea de que cualquier cosa es comunista y comunismo, qué miedo. O sea, era como casi que el anticristo y era lo que todos le tenían miedo. Entonces, cuando pasa el 32, pues la prensa, inclusive hay fuentes dentro del diario oficial que literalmente ponen de que se ha reprimido a un grupo de comunistas. Cierto. Entonces se comienza a llevar esto, pues obviamente también porque no iban a decir que eran campesinos indígenas. Sí. Los que estaban ahí. Entonces era fue una como forma de justificarlo. Ajá, para justificar que si bien obviamente también del lado del levantamiento hubo violencia,
pero al final se terminó reprimiendo con la misma violencia y no se soluciona nada. Sí, incluso hay estudios que dicen que realmente la violencia que salió del movimiento fue una violencia muy focalizada y que no buscaban dañar más allá de lo necesario para los fines que ellos tenían. Exactamente, O sea, el daño del por lo que estaban luchando, Ajá, o sea, como la alcaldía, edificios públicas, ajá. Entonces, exactamente, no era la población civil. ajá, sino que no era por querer hacer un mal, si lo podemos poner así, sino que era una forma de expresarlo, de manifestar lo que ellos estaban viviendo. Exactamente, porque hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que viene la depresión económica del 29. Sí, entonces hay un contexto mucho más grande detrás que hace que todo esto explote en lo que es el 32. Eso no da para uno o 3 capítulos. Sí, claro que sí, vamos a tocarlo. Entonces justamente esa narrativa comunista se construye desde ¿qué pasa? Porque justamente son publicaciones del 25 de enero. Entonces, justamente reciente. Entonces, desde entonces se comienza a llevar y se ha comenzado y se ha seguido. Y lo que pasa es que muchos historiadores con esas corrientes, pues han aprovechado el tema del 32 y lo toman desde un enfoque, justamente lo que hablábamos, de que pues a veces la historia se estudia desde ciertas perspectivas y ciertos enfoques que no necesariamente son el más acertado para la situación. Para poder estudiarlo y dar un enfoque más completo. Exactamente, a nivel general. Además que a veces como que empiezan unas fuentes, porque incluso desde donde aparece este relato del 32, que ya nos dice qué es lo que sucedió ahí, ha pasado mucho tiempo y ya después van apareciendo más fuentes conforme a eso, ¿verdad? Incluso hay una frase que me gustó, no recuerdo de quién, pero decía, ¿por qué es un poeta el que entrevista a un sobreviviente del 32? Que es básicamente Roque Dalton entrevistando a Miguel Mármol. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ustedes historiadores, ¿por qué es un poeta el que entrevista a él, a un sobreviviente, a una fuente primaria? Entonces yo me quedé, es cierto. Y entonces, bueno, en aquel entonces no habían tantos historiadores. Hoy ahí vamos saliendo de a poquitos, pero vamos saliendo. Y el siguiente, ¿cómo le digo? Constructo que se ha llevado, se ha manejado en la sociedad, sí fue de los que también, junto con el de Atlacat, me golpeó como salvadoreño. Sí. Porque a mí me gusta mochilear, entonces ando en otro país, entonces, no, yo soy salvadoreño y verdad, y que no sé qué. Entonces, es el del primer grito de independencia o el primer movimiento de independencia en El Salvador en 1811. Es este punto. Entonces, yo cuando llegaba a Honduras era como que, no, pero ¿y dónde se inició la independencia? Yo hablando antes de entrar a la carrera, inocentemente. ¿Y dónde creen que se inició la independencia? En El Salvador, les decía, allá en San Salvador, ahí se originó. O sea, ni sabía que era independencia y nada, pero de allí fue. Entonces, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿fue de verdad un grito de independencia o qué fue? Y aquí es donde entramos nosotros y entran las fuentes y es donde cuando a mí se me rompe el corazón azul y blanco y fue como que, bueno, primeramente no fue un grito de independencia o un intento de independencia. Fue un levantamiento en contra de las autoridades guatemaltecas. En ningún momento José Matías Delgado se levantó y dijo, yo ya no quiero seguir siendo parte de la corona. Él estaba enojado con Guatemala, el reino de Guatemala. Al nosotros como historiadores hablar del reino de Guatemala, es el territorio actual de Centroamérica, hasta Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ese es el reino de Guatemala. Entonces cuando yo me refiero... El centro de gobierno estaba justamente en lo que actual Guatemala. Exactamente, en Guatemala. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos del reino de Guatemala, no es Guatemala actual, sino es como el conjunto de Centroamérica. Bien. Entonces, en Guatemala, las reformas borbónicas, etcétera, etcétera, levantan a San Salvador a intendencia. ¿Qué pasa? Como ya es una intendencia, ahora va a tener que tener su propio obispado. Va a tener su propio obispo y ahora la mayoría de los diezmos, todo lo que se recolecte, va a ser para la intendencia de San Salvador y no va a ir hasta Guatemala. ¿Y quién era el propuesto para ser obispo? Era José Matías Delgado. Y adivinen, José Matías Delgado, ¿de quién era tío? De Manuel José Arce. Entonces empezamos a ver los lazos que existían entre lo que ahora son nuestros próceres, que cuando llegue septiembre también vamos a hacer un capítulo, y vemos estos intereses. Entonces, están enojados y en 1811 se da este levantamiento, pero en contra de las autoridades de Guatemala, no en contra de
de la corona del Imperio Español. Entonces no es un acto independentista. Sí aporta un poquito al disgusto de estar sometidos. Eso sí, no se puede quitar porque en 1814 hay otro levantamiento, pero no es tan famoso. En este de 1811 no hay presos. No hay presos y todo, solo se le llama la atención. Había un disgusto porque sí los hermanos Aguilar estaban presos, pero hasta ahí, ya en el de 1814 sí, los mandan al castillo de San Felipe, muy bonito por cierto, saludos a los de Guatemala, los mandan al castillo de San Felipe y ahí los encierran. Pero ¿dónde es que nace esto de sentirse orgulloso por decir nosotros fuimos los primeros en decir quitarnos las cadenas de la independencia? En 1911, en el centenario, por órdenes de Manuel Enrique Araujo, el doctor, que pues también tenemos mucha tela que cortar, asesinado en labores. ¿Y por qué? Porque el clima que se vivía en 1911 en Centroamérica era de una invasión norteamericana, estadounidense, y que de hecho se realiza en Nicaragua por todo esto de las bananeras y los ferrocarriles y bla, 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 bla. Entonces, Manuel Enrique Araujo está diciéndole a los estadounidenses, no lo hagan, que no sé qué. Entonces viene y le queda nada más de, no, entonces voy a sacar un acto, algo así, un hecho de algo que nos una como centroamericanos. Y fue 1811, bicentenario 1911, entonces démosle. Incluso en 1911 es cuando se cambia el escudo y la bandera, que ahora son las que conocemos. Porque si ustedes buscan, se los dejo de tarea, yo siempre ando dejando de tarea, busquen la bandera de El Salvador antes de 1911 y el escudo de El Salvador de 1911. Es prácticamente similar a la bandera de Estados Unidos. Blanca, roja, azul, es idéntica. Entonces ahí se cambia y es donde ya se da este discurso de el primer grito de independencia fue por San Salvador. Y no lo toman San Salvador, que antes era así la división, sino El Salvador. Entonces a mí me dolió bastante. Pero bueno, yo creo que el día de hoy tal vez tenemos más de algún sentimiento herido por ahí, pero creo que es parte del proceso de conocer las versiones que nos han contado y pues cómo probablemente en realidad pasaron. Exacto. O lo más cercano a lo que en realidad pasó. El tema con los pipiles, que pues no solo somos pipiles, somos todo El Salvador. Hay mucha más diversidad. El tema de Atlacat, las disculpas del caso si rompimos ahí a un corazón con el tema de la independencia. Y el tema del 32, que dentro de su complejidad podemos cortar un poco de esto, de decir que fue un evento comunista. Exacto. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Eso fue ¿qué ondas con lo que nos contaron? Con lo que nos contaron del Salvador. Entonces, los invitamos a que nos digan si ya conocían algo de esto, si el día de hoy han desmentido, si rompimos su corazoncito. Discúlpenos. Siempre pueden ir a apoyar a la selecta, siempre pueden comer la florizote, siempre pueden decir todo, ustedes son creencias y todo. Nosotros simplemente estamos transmitiendo un poquito de eso que nos han contado. Si conocen otro de esos casos, también lo pueden escribir por ahí. Nos pueden comentar, nos pueden escribir a nuestro Instagram, @queondas con la historia. Seguimos buscando. _. Aún no tenemos Facebook ni TikTok. Próximamente estamos en proceso. Y pues obviamente que se mantengan atentos de las redes de difusión de la YCUES. Pero antes de terminar, no olviden que a quien no conoce su historia está condenado a decir un mal chambre. Entonces será hasta la próxima. Yo soy Sofía Córdoba, Manuel Rivera, Andrea Enríquez. Y esto fue ¿Qué ondas con la historia?